Ok. Bien, vamos a continuar. Entonces, estábamos viendo sobre la independencia de México. Y bueno, vamos a ir llenando estos cuadritos. ¿Ah? Ok, bien, las causas externas son aquello que está pasando fuera del territorio de la Nueva España y que tiene que ver pues con los antecedentes antes a 1810, ¿ok? ¿Cuáles serían algunas de las causas externas que pudieron desatar el inicio de la independencia? Causas externas. La ilustración, exacto. Las ideas de la ilustración, ¿qué más? Invasión de Napoleón en 1808. Ajá. Serían de las principales, ¿no? ¿Cuáles van a ser nuestras causas internas? Causas internas. Descontento de los criollos, exacto. ¿Qué más? Una más, ¿no se acuerdan? ¿Ok? Recuerden que siempre va a haber estas cuestiones económicas, sociales y económicas, ¿ok? Vamos a tener como causas externas las ideas de la ilustración, que sí lo mencionaron, y que van a llegar a América, la invasión de Francia a España, también ocurrida en 1808, y por supuesto, también que no mencionaron, va a ser la independencia de las 13 colonias. ¿Por qué? Porque Estados Unidos era el antecedente más importante que tenía México, ¿no? Y por eso se va a convertir pues también en una causa externa. Causas internas, las reformas borbónicas, ajá, que van a ser este descontento que va a tener la población al quitar las alcaldías, va a haber descontento de parte de los frailes por quitarles también sus bienes y el creciente criollismo, ¿ok? Esas van a ser nuestras causas externas e internas. Primera etapa, ya mencionamos que la independencia de México va a tener tres etapas, la del inicio, la de organización y etapa de guerrillas y la de consumación, ¿ok? La primera etapa va a abarcar desde la conspiración, ajá, desde el momento de la conspiración, ¿ok? ¿Qué es una conspiración? ¿O qué eran las conspiraciones? ¿No se acuerdan? Vale, Ángel, Fabio, ¿qué son las conspiraciones o qué es una conspiración? ¿No? Las conspiraciones van a ser las reuniones secretas, planes para derrocar un gobierno. Ajá, son reuniones secretas en este caso para organizarse en contra. Acuérdense que en este momento está gobernando un rey francés desde España. Entonces, estas reuniones son para ver qué van a hacer ante esa situación. No solamente hay una conspiración, hay como dos conspiraciones antes de la que va a dar inicio a la independencia. La primera se llevó a cabo en Valladolid
y la última pues en Querétaro. Los primeros que fueron descubiertos fueron llevados a la cárcel y fusilados. La conspiración de Querétaro es descubierta, pero esta Josefa Ortiz de Domínguez les avisa a los demás para que puedan huir. Entonces, por eso es que no los apresan y tienen que adelantar el grito de Dolores, ¿ok? Entonces, la primera etapa empieza desde la conspiración de Querétaro, cuando son descubiertos, Miguel Hidalgo y los conspiradores tienen que adelantar el suceso. Ellos pensaban dar el grito hasta octubre, pero como son descubiertos, tienen que adelantar la fecha y lo hacen el 16 de septiembre. En ese momento, Hidalgo va a reunir a infinidad sobre todo indios, que van a seguirlo. Pero es importante señalar que Miguel Hidalgo no buscaba la independencia de México. Él reunió a toda esta población con la idea de viva la monarquía, viva Fernando VII, el hijo de Carlos. Él decía, o la independencia empieza con una idea de derrocar al gobierno francés y devolverle el poder a Fernando VII, ¿ok? Bajo esta idea empieza la independencia. Personajes principales: José Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, Aldama, Leona Vicario, Miguel Hidalgo, van a ser los personajes principales de esta primera etapa. Y Hidalgo se va a encargar de reunir a un vasto ejército de todo el territorio mexicano. Documentos importantes. Miguel Hidalgo establece la abolición de la esclavitud y de las castas. Bajo ese documento se acaba las castas o esta forma de diferenciar a la población, ¿ok? ¿Qué pasa con Morelos? ¿Qué pasa con Morelos? Morelos había sido alumno de Miguel Hidalgo y se reúne con él y le dice, pues te quiero acompañar, te voy a acompañar en esta etapa. Sin embargo, Hidalgo le dice, momento, ¿qué te parece si tú te regresas a Guerrero y en Guerrero organizas al ejército y ya cuando yo te llame ya vienes? Entonces, a eso se le conoce como primera campaña de Morelos, a la reunión que tiene o a la entrevista que hay entre Morelos y Hidalgo. Pero Morelos no participa acompañándolo, se regresa a Guerrero. ¿Ok? Estos van a ser los acontecimientos más importantes. ¿Cómo termina en la primera etapa? Termina con, agarran a los insurgentes, Allende, Aldama, a Miguel Hidalgo, se los llevan a hacerles un juicio, los declaran culpables, son excomulgados, son fusilados y sus cabezas expuestas en la Alhóndiga de Granaditas, ¿ok? ¿Por qué en la Alhóndiga? Porque después de que dio el grito de Dolores, Miguel Hidalgo se fue a tomar con toda esa gente la Alhóndiga de Granaditas, que va a ser una especie de cárcel en Guanajuato, ¿ok? Entonces, la primera etapa termina con la muerte de Hidalgo y de los insurgentes. ¿Dudas de la primera etapa, chicos? ¿Dudas? ¿Seguros? Ok, bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, la primera etapa no es tan difícil siempre que recordemos a estos personajes,
¿ok? Y que termina con la muerte de Hidalgo. Ajá. ¿Qué pasa después de la muerte de Hidalgo? Los insurgentes tienen dos caminos, perdón, o abandonar la lucha o continuarla. Ajá. Sabemos que continúa. Para esto, la segunda etapa es la llamada de organización. Todos los insurgentes se reúnen en una junta conocida como la Junta de Zitácuaro. Ajá. Esta Junta de Zitácuaro es encabezada por Ignacio López Rayón, quien va a decirles, nos vamos a reunir aquí en Zitácuaro, en la Junta Nacional, y vamos a decidir, ¿continuamos o no continuamos? Deciden continuar e invitan a José María Morelos y Pavón a formar parte de la junta, pero también a volverse el líder que va a encabezar la independencia de México, ¿ok? Morelos acepta y decide reorganizar, por eso se llama etapa de organización, reorganizar al ejército y conseguir varias victorias. Y lo hace. Morelos va a tener muchas victorias, va a ser un general, bueno, a pesar de que él también era sacerdote, tenía una habilidad militar, ¿no? Entonces, logra ganar varias batallas y bueno, esto lo hace, él había leído muchas ideas sobre la ilustración, muchos libros. Entonces, él, a diferencia de Hidalgo, él va a pensar en algo más allá y va a convocar, va a promulgar unos documentos importantes. Aquí viene el primer documento importante de la segunda etapa, que van a ser los sentimientos de la nación. Este documento reunía muchas ideas de la ilustración, ajá, pero para que un documento sea válido, ¿dónde tiene que estar? ¿Dónde tienen que estar las leyes para ser válidas? En una constitución, exactamente, en una constitución. Entonces, él sabía eso, este, que, que el documento, Sentimientos de la Nación, para ser válido, tenía que estar dentro de una constitución. Y para poder crear una constitución, llama a conformar un congreso. Ajá. El congreso sería el encargado de formar o dar pie a una constitución. ¿Ok? Entonces, primero los sentimientos, luego llama al Congreso de Chilpancingo y el Congreso de Chilpancingo va a ser el que va a promulgar la primera Constitución de México, o también llamada Constitución de Apatzingán en 1814. ¿Ok? Esa va a ser la primera Constitución de México. Ajá. Y que va a estar basada en los sentimientos de la nación. ¿Cómo acaba esta etapa de organización? Pues acaba con la muerte de Morelos. Sin embargo, los había dejado tan bien organizado y habían ganado tantas batallas que ya sabían que se acercaba ya el final de la lucha de la independencia. Entonces, van a llegar en esta última etapa de resistencia, va a llegar Javier Mina, que va a ser un español que llega de España a ayudarles a unirse más bien a la lucha de independencia con Fray Servando Teresa de Mier, un religioso que también se va a unir a la causa de independencia. ¿Ok? Eso pasa en la segunda etapa. De hecho, la segunda etapa es la que tiene más eventos. ¿Ah? ¿Queda claro lo que pasa en segunda etapa, en la organización y resistencia o etapa de guerrilla?
Bien. Tercera etapa, chicos. Última. Tras la llegada de Javier Mina y Fray Servando Teresa de Mier, va a haber otro personaje. Bueno, estos son los sentimientos de la nación. Y les decía que los sentimientos de la nación traían todas estas ideas de la Ilustración: independencia, soberanía, división de poderes, igualdad. Ajá. Van a ser estas ideas de la Ilustración que las va a poner Morelos en su documento de sentimientos de la nación. Ojo, aquí hay un problema. Morelos habla de división de poderes, pero nunca dice la forma de gobierno que debe de tener el país. Es decir, una división de poderes puede ser una monarquía parlamentaria, una monarquía constitucional. ¿Por qué? Porque el rey en una monarquía, constitucional o parlamentaria, el rey está gobernando, pero no solo, sino necesita un parlamento constitución. Es decir, el poder está dividido en dos. Ajá. Pero también la república es una división de poderes: ejecutivo, legislativo y federal. El problema es que Morelos nunca dijo qué forma de gobierno. Simplemente habló de división de poderes, igual que lo hacía la Ilustración. ¿Ok? Entonces esto va a generar problemas. Tercera etapa. La tercera etapa ya es la de consumación. El personaje más importante va a ser Iturbide, del lado de los realistas, y del lado de los insurgentes va a estar Vicente Guerrero. Aquí vemos el abrazo de Acatempa, que va a ser como la firma o el acuerdo entre amigos. El abrazo de Acatempa representa un acuerdo entre los dos ejércitos, el ejército real y el ejército independentista. ¿Ok? Entonces va a ser así como la foto para el Face, ¿no? El abrazo de Acatempa. Y se va a promulgar, documento importante, se promulga el plan de Iguala, lo va a promulgar Iturbide, que va a ser del ejército realista, y se declara la Nueva España como un país soberano e independiente. Ajá. Y aquí en el plan de Iguala, Iturbide va a hablar de la monarquía constitucional como forma de gobierno. Finalmente, en 1821, que es el año en el que se acaba la independencia de México, entra triunfante el ejército trigarante. ¿Por qué trigarante? De las tres garantías, ¿no? Libertad, justicia y religión. Entra triunfante a la Ciudad de México y con esto termina la etapa del gobierno español y comienza la vida del México independiente. Ajá. Se firman los tratados de Córdoba entre el último virrey de la Nueva España, don Juan O'Donojú, y Agustín de Iturbide. Ajá. Con este documento, con los tratados de Córdoba, se acepta la independencia de México y se acepta la independencia de México y la formación de México como un país soberano. ¿Ok? ¿Dudas? Última etapa: tratados de Córdoba, plan de Iguala y abrazo de Acatempa. Ajá. ¿Dudas hasta aquí, chicos?
¿Cuál es la primera forma de gobierno después de el México independiente? Yo les decía, el hecho de que Morelos no dijera qué forma de gobierno iba a tener, esto trajo problemas. ¿Por qué? Porque Agustín de Iturbide, cuando triunfa la independencia con los tratados de Córdoba, todo mundo quería a Iturbide por considerarlo un militar que había logrado reunir a los dos ejércitos. Entonces, él se declara primer emperador mexicano. La primera forma de gobierno después de la independencia va a ser la monarquía constitucional bajo el gobierno de Agustín I, ¿ok? Monarquía constitucional. Y el primer monarca es Agustín I. México tuvo México tuvo dos emperadores. El primero es Agustín de Iturbide. ¿Quién es el segundo monarca de México? ¿O quién fue más bien? ¿Quién fue el segundo monarca? ¿No saben quién fue el segundo monarca de México? Fabio, ¿quién? ¿Guada? No, segundo emperador. Lo mandaron de Francia, ¿vale? Ángel, ¿tampoco? Segundo emperador de México es enviado desde Francia, ¿no? Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano de Habsburgo es el segundo emperador de México. Entonces, nada más para que se acuerden un poquito. Posiblemente venga una pregunta sobre primer emperador o segundo emperador. México tuvo dos monarquías. La primera, bueno, México como tal, como Nueva España, pues tuvo a los reyes de España. Pero cuando se conforma México como un territorio soberano, únicamente tiene dos. El primero es Agustín de Iturbide y el segundo es Maximiliano de México. ¿Ok? Y bueno, ¿qué pasó al final de la guerra? De 1810 a 1821, que es el periodo que va a durar la guerra de independencia, pues esto ocasionó que México pues quedara devastado económicamente. eh, Hay una pelea entre liberales y conservadores, es decir, los que quieren república y los que quieren conservar la monarquía. Hay problemas económicos, hay esta disputa entre república y monarquía, lo que les decía, ¿no? De liberales y conservadores. Entonces, esta situación va a ser muy generalizada durante todo el siglo XIX. Y esto nos va a llevar, esta división, a que se van a crear dos bandos en los cuales van a pedir una forma de organización distinta. ¿Ok? Eh, por un lado vamos a tener el centralismo y del otro lado el federalismo. ¿Qué es el centralismo y qué es el federalismo? Estas van a ser formas de organización política, de organización territorial. Ajá. Actualmente, nuestro país, México, se encuentra dividido en cuántos estados. ¿En cuántos estados está dividido nuestro país? Ay,
31 estados, ¿no? 31 estados. Creo que son 32, 32. Ajá. No, ya no es distrito, son 32 estados, porque ya es la Ciudad de México. Acuérdense que se acabó el distrito. Entonces son 32 estados. Ajá, 32 estados. Esos 32 estados se llaman federaciones, son estados, son territorios ubicados jurídicamente. Ajá. Entonces, esas federaciones van a tener, en esta época, podían tener dos formas de organización, centralista y federalista. ¿Qué significa centralismo? Que las funciones del centro van a ser para todos, todas las decisiones. Por ejemplo, en en un gobierno centralista, si se declara a favor de la ley del aborto, imagínense que viviéramos en un gobierno bajo un sistema centralista, porque no es una forma de gobierno, es una forma de organización. En un sistema centralista, la Ciudad de México aprueba el aborto, ajá, en el sistema centralista. Eso significa que si fue aprobada en el centro, todos los demás estados tienen que acatar esa aprobación de la Ciudad de México. Otro ejemplo de centralismo es, si la Ciudad de México dijo que su dinero o los recursos los va a gastar en la creación de 2 refinerías, todos los recursos que salen del país se van a gastar en esas 2 refinerías. Ajá. Es decir, las decisiones del centro van a ser iguales para todas las demás federaciones. ¿Ok? En cambio, en el federalismo significa que cada estado o cada federación va a tener autonomía relativa, es decir, cada estado o federación va a tener leyes propias. Es por eso que actualmente, recuerden que vivimos en una república federal. Significa que si la Ciudad de México aprueba el aborto, no significa que Guanajuato también tenga que aprobarlo. Ellos tienen que discutir y decidir si la aprueban o no, y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Queda claro cuáles son centralismo y qué es federalismo? Esto es importante porque se los van a preguntar, centralismo y federalismo. Entonces, sí necesito que no tengan dudas, chicos. Ok, Fabio. Los demás, vale, Ángel. Sí, perfecto. Ok, bien, vale. Ok, entonces ya entendemos qué es centralismo y qué es federalismo. Estas divisiones se mantienen hacia lo que van a ser los liberales y conservadores. Estados Unidos se va a meter mucho en las decisiones de México y van a fundar una logia llamada Logia Yorquina. Precisamente se va a llamar Logia Yorquina porque viene de Nueva York o va a surgir en Nueva York. ¿Qué es una logia? Es una sociedad secreta. Ajá, es una sociedad secreta que tiene como principal propósito formar aquellos dirigentes políticos. Ajá. ¿Qué quiere la logia yorquina? La logia yorquina va a ser liberal. ¿Qué significa esto? Que va a apostar por una república, igual que Estados Unidos, y un sistema, y el sistema federalista, ¿ok? Mientras que la logia escocesa, que viene de Europa, va a querer mantener las ideas conservadoras, por lo tanto,
la monarquía y un sistema centralista. Ajá. Estas van a ser las, eh, las posiciones que van a tener estas logias. Entonces vamos a tener personajes políticos o de la vida política que van a ser parte de la logia yorquina y otros que van a ser de la logia escocesa. Ajá. Y bueno, 1821, todo el país está tratando de arreglarse, de mantenerse y de superar esta situación económica y problemas sociales, ¿ok? Un punto importante es que México debe lograr que reconozcan su independencia. ¿Qué significa esto? Que cuando un país se independiza, no nada más dice, ay, ya soy independiente y ya, sino los demás países deben de decir, ok, yo te reconozco y está bien, ya eres independiente. ¿Por qué creen o para qué sirve que te reconozcan? ¿Qué importancia puede tener que otros países te reconozcan como un país independiente? ¿Para qué sirve? ¿Por qué? ¿Para qué sirve que un país te reconozca? A ver, piensen, ¿de qué sirve? ¿No? ¿No se les ocurre? Para llegar a acuerdos económicos y políticos, dije Ángel, para tener como representarnos ante, hacer tratos, exacto, ¿no? Es, ambas respuestas están correctas para hacer acuerdos económicos y políticos, es decir, hacer tratos, tratados y demás. Esa es la importancia. Un país que no te reconoce, no puede haber cambios culturales y sobre todo económicos. Ajá, por eso es importante. Actualmente, no sé si ustedes han visto noticias, pero por ejemplo, cuando gana la presidencia, no sé, cuando ganó la presidencia López Obrador, ¿no? Ganó las elecciones y empiezan a llamarle, ¿no? Los presidentes de otros países. Ah, ya le llamó el presidente de Estados Unidos, el presidente de Canadá para felicitarlos. No es nada más una felicitación. ¿Qué importancia tiene eso? La felicitación no, sino que esa felicitación significa que van a ser acuerdos precisamente políticos y económicos. Entonces, por eso es importante el reconocimiento de otros países, ¿ok? Ahora, trasládense al contexto de que México ya terminó su guerra de independencia en 1821. 1821, ¿ok? ¿Cuál será el primer país que le conviene reconocer a México como país independiente? ¿Cuál será el primero? Por conveniencia. ¿Quién será el primer país en reconocer la independencia? Es un país del continente americano, ¿eh? Estados Unidos, exactamente. Estados Unidos, ¿ok? Estados Unidos, aquí lo voy a poner. Estados Unidos. Ahora, estamos en el siglo XIX. Piensen en las potencias, ajá. Piensen en los países imperialistas de este momento, ajá. ¿Quién será los siguientes dos de Europa en reconocer la independencia? Que les convenga.
Francia, ajá, Francia, y compañerito de Francia siempre. Alemania. Sí va a reconocer a México, pero no va a ser de los primeros, que siempre está con Francia. Inglaterra, ajá, Inglaterra. Los ingleses, ¿ok? No se les olvide estos tres, ajá, porque ahorita vamos a ver cuál es la importancia. Por eso les decía, es importante tener el contexto, qué está pasando en Europa en ese momento. Para el siglo XIX, acuérdense que está surgiendo Italia y Alemania como potencias, apenas. De hecho, todavía no, porque este es 1810. La conformación de Italia y Alemania ocurre hasta casi la mitad del siglo XIX. Entonces, para este momento, todavía Italia y Alemania no son una gran potencia. También están en vías de formar un Estado-nación. Entonces, es Inglaterra y Francia quienes van a reconocer la independencia. Además, les convenía. ¿Por qué? Porque ya le habían restado poder a España. Este territorio pertenecía a España y cuando se independiza, Inglaterra y Francia dicen, claro, España ya dejó de ser, con esto va a perder recursos, entonces nos conviene. Por eso es que los reconoce, ¿vale? ¿Ok? Entonces continuemos, no se les olvide. Esto tiene que ver con el periodo de intervenciones. 1829 comienza el periodo de intervenciones. ¿Qué son las intervenciones? Son los momentos en los que estos países potencia imperialistas van a empezar a querer reconquistar a México. ¿Por qué? Porque México está débil y además es rico en recursos. Ajá. En 1829, quien intenta primero una reconquista va a ser España. España intenta reconquistar el territorio. Después vamos a tener otro problema que va a ser la separación de Texas en 1836. La Guerra de los Pasteles en 1838 y la invasión norteamericana en el 45. Si se dan cuenta, estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX. O sea, hasta 1850, ajá, México vivió un periodo de conflictos, ajá, esos que aparecen en la pantalla, ese periodo de conflictos. Entonces, eso es lo que hace nuevamente debilitar a México. Ok, la primera, 1829, España manda a un general importante en España de apellido Barradas. Este general es el encargado de llega al puerto de Veracruz para intentar desembarcar y retomar México. Pero hay un general mexicano que lo enfrenta y lo hace regresar a España. Este general mexicano va a ser Antonio López de Santana. ¿Ok? Y bueno, se regresa. Siguiente conflicto. En 1836, ay, a ver, me salté una. Espérenme. Me falta la de 1836. Ok, esperen. Bueno, ¿dudas hasta ahí, chicos?
esperen. Aquí está. Ok, ahí está. El primer intento entonces va a ocurrir en 1829. Ay, sí, espera. En 1829, este primer intento de reconquista del territorio de la Nueva España va a ser a cargo del general Isidro Barradas, quien llega al puerto de Veracruz e intenta retomar el territorio. Pero Antonio López de Santana es quien lo detiene. Ajá. Y bueno, ahí se acabó el conflicto, se regresan esos generales españoles y no pasa más. Pero México sigue viviendo momentos pues bastante difíciles de invasiones. En 1836 se vive un suceso también bastante importante porque este territorio que conocemos como Texas, acuérdense que la Nueva España abarcaba desde la mitad, mm, desde aquí, desde la mitad, ya vi por qué. Ahí está, aquí está. Desde la mitad de los Estados Unidos, todo esto era territorio de la Nueva España hasta una parte de Guatemala y Belice, ¿ok? Ay, permítanme. Perdón, es que estornudé. Ok, entonces todo este territorio pertenecía a la Nueva España. Ajá. Sin embargo, era un gran territorio y debido a la guerra de independencia, mucha gente había muerto y la población era mucha, perdón, era muy poca para un territorio muy grande. Entonces, cuando Antonio López de Santana saca a este ejército español, lo decide nombrar presidente de la República. Y entonces Antonio López de Santana se convierte en presidente de México. Siendo presidente, decide que para poblar esos territorios del norte donde casi no había gente, invita a población de Estados Unidos a establecerse ahí. Y les dice, pueden vivir, no van a pagar impuestos, les voy a ayudar a construir, etc., con todas las facilidades. ¿Qué significó? ¿Por qué hizo esto? Uno, porque esos territorios del norte estaban poblados por indígenas, los llamados indios apaches, indios dakotas, etc., estas poblaciones del norte. Y entonces, al invitar a la población estadounidense, significaba mantener alejados a la población indígena. Ajá. Sin embargo, esta población de Estados Unidos hablaba inglés, no era católica, ajá, tenía otro sistema, estaban a favor de la esclavitud. En México ya no había esclavitud. Entonces empiezan a ser factores que van mm, que no van a querer la población norteamericana. Entonces, en este lugar habitaban muchos norteamericanos. Y para acabarla de amolar esta situación, eh, Antonio López de Santana hace un cambio en la Constitución y declara al centralismo como forma de organización. ¿Qué significa esto? Significa que en Texas se acababa de descubrir algunos yacimientos de petróleo importantes. Entonces, con el centralismo significaría que los recursos de esta región tenían que ser llevados al centro y en el centro iban a decidir hacia dónde se iban a dirigir
esos recursos. Y esa situación pues no les convenía a los tejanos. Entonces va a ser este cambio del centralismo al federalismo y de que hubiera más habitantes norteamericanos, va a ser una de las causas de esta separación de Texas. ¿Ok? Consecuencias. Santana se entera de esta decisión de quererse separar y reúne al ejército y se van al Álamo, ajá, se van al Álamo donde tienen una batalla, gana el ejército de Santana y manda a fusilar a cerca de 200 o 300 tejanos. Los tejanos se quejan con Estados Unidos y mandan refuerzos y encuentran a las tropas de Antonio López de Santana descansando en San Jacinto y ahí son tomados prisioneros. La verdad es que Santana se distrajo y lo tomaron prisionero y lo obligan a firmar el Tratado de Velasco. ¿Qué es el Tratado de Velasco? Un acuerdo en el cual Santana acepta la separación de Texas. ¿Ok? ¿Queda claro, chicos, qué dice el Tratado de Velasco y por qué se separa Texas? Y así se conforma la República Tejana, ajá, como un país aparte. Ok. Siguiente conflicto. Guerra de los Pasteles, 1838. Causas. ¿Alguien sabe cuáles son las causas de la Guerra de los Pasteles? ¿Cuál es la causa? ¿No? No, no se sabe. Ah, ok. Ah, exacto. No le pagan a un panadero francés. Ajá. La Guerra de los Pasteles también es llamada Primera Intervención Francesa. ¿Por qué Primera Intervención Francesa? Porque es la primera vez que Francia va a intervenir en un conflicto. Eh, Como menciona Fabio, se sabe que en Puebla ocurrieron, el país tenía bastantes batallas, ¿no? Bastante conflictos, enfrentamientos entre soldados. Entonces, en Francia se dice que entra el ejército o unos hombres del ejército a una pastelería francesa y se pelean y entonces destruyen inmobiliario y también pues pasteles y demás. El pastelero reclama que se le pague los daños a su pastelería, pero como el gobierno mexicano no le hace caso, el pastelero va con el gobierno francés a exigir la solución. Y bueno, ya se imaginarán que esto solamente fue un pretexto. Entonces, Francia y en nombre de ese pastelero le exige a México que le pague la indemnización. Causas la destrucción de una pastelería en Puebla, ¿no? Los conflictos que había en Puebla, la destrucción. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? El pago que debe de hacer México a Francia. ¿Cuánto exigió Francia? 160,000 pesos por el pago de millones, por el pago
de la destrucción a una pastelería francesa. Entonces México tuvo que pagar esta cantidad y por lo tanto, imagínense, de por sí México no tenía dinero por tantas guerras, pues ahora con Francia, pues tenía que pagarle si no iba a haber guerra. Y ahí no acaban los conflictos. En 1845, aquí les pongo 46, es 45, 46, comienza otro gran problema. Texas anuncia que se va a unir a Estados Unidos. Ajá. En 1845, Texas anuncia que se va a unir a Estados Unidos. Al gobierno de Santana no le parece, dice, no, porque tú eres de nuestro territorio. Entonces Estados Unidos dice no y decide invadir a México, lo invade y finalmente en 1846 logran establecerse en Palacio Nacional. Esto es una pintura sobre esa intervención. Es Palacio Nacional ondeando la bandera de Estados Unidos porque ya lograron entrar a la capital del país, su ejército, y es tomada la Ciudad de México. ¿Ok? El gobierno mexicano entabla una mesa de diálogo con ellos para ver de qué forma se van a retirar. Estados Unidos le exige a México el pago de la indemnización por invadir. Va a decir, yo te invadí porque tú no dejaste que Texas se nos uniera. Entonces ahora págame por todo lo que yo gasté por invadirte. El problema es que México ya no tenía dinero. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Estados Unidos, buena onda, le dice, no te preocupes. Como no tienes dinero, págame con territorio. Y le exige a México que le pague exactamente con la mitad de su territorio. Acepte la separación de Texas, pero que pague con el territorio de Nuevo México, que es y las Altas Californias, que es ese. Ese acuerdo donde se dan estos territorios se llama Tratado de Guadalupe Hidalgo, que va a ser el trato en el cual se pierde más de la mitad del territorio como pago de la indemnización que va a ser Santana. ¿Ok? En su pregunta del examen, hay una que dice, ¿cuál es el territorio que vendió Santana? Santana no vende estos territorios, ni Texas, ni Nuevo México, ni las Altas Californias. Santana solamente vende un territorio y es el que está, me parece que está por aquí, así. Es uno chiquitito. ¿Alguien sabe cómo se llama ese territorio muy pequeñito que está en el norte? Es el único que vende Santana, ¿no? ¿Cómo se llama ese territorio chiquitito? Se llama La Mesilla. Ajá. La Mesilla es el único territorio que va a vender Santana, se lo va a vender a Estados Unidos, pero todo lo demás lo va a perder a causa de un pago de indemnización. ¿Ok? Perfecto. ¿Cómo vamos de información? Muy bien, muy bien, Fabio. Ok, chicos, 5 minutos para que puedan ir a tomar un vasito de agua y demás, sinteticen la información porque de repente, híjole, es un montonal y hay que darle como espacio a nuestra cabecita para, para asimilar la información. Vayan a tomarse algo, 5 minutos y regresamos a hacer un ejercicio. Son 11:07. 11:12, ¿vale?
Ok, vamos a continuar. Despuésito de su descanso mental, que se toman algo y procesaran un poquito más la información, porque sí está algo pesado. Ok, bien, vamos con el siguiente ejercicio. Ok. Fabio, el movimiento independentista de la Nueva España tuvo como causas externas, Fabio, causas externas. ¿Cuál será? Los demás en el chat, Ángel, vale. ¿Cuál es la respuesta? Vale, ajá. Ángel, ¿cuál será la causa externa? Ok, nos están diciendo que causas externas, vale, dice que es A. Independencia de los Estados Unidos y Revolución Francesa. Ok, sí, es la A, porque la independencia de los Estados Unidos, que va a ser el ejemplo que va a tomar México, y la Revolución Francesa, debido a las ideas de la Ilustración. Entonces, la respuesta es A. Ok, Fabio, no te preocupes. ¿Sí viste la 1? Movimiento independentista de la Nueva España. ¿Tuvo causas externas? La respuesta correcta es la independencia de los Estados Unidos. Ajá, Estados Unidos porque es el ejemplo que México va a tomar y la Revolución Francesa por las ideas de la Ilustración. Bien, bien, vale. Ok, vamos, ahora sí, Fabio, entonces te va a tocar la difícil. Bueno, más o menos. Eh, no, la hacen todos, la hacen todos. Ordena cronológicamente los acontecimientos que corresponden a la etapa de organización de la independencia de México. ¿Ok? Háganlo todos y me ponen en el chat cuál sería el inciso correcto. Lean bien, piénsenlo bien. Ah, Fabio, ¿ya? Ok, los demás, piénsenla bien, lean bien. Me faltan Ángel y Vale, ahorita que ya lo tengan. Vale, Ángel, Ángel dice que A, vale, A. Ok, vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Ok, nos están diciendo de la segunda etapa de organización. Ok,
Entonces, la segunda etapa, vamos a ver cuál ocurre primero. La creación de la Junta de Zitácuaro, la instalación del Congreso de Chilpancingo, comienzo de la primera campaña de Morelos o constitución de Apatzingán. Ajá. De acuerdo con ustedes, Ángel y Vale dicen que que la primera es la creación de la Junta de Zitácuaro. Ok. Eh, no, ¿por qué? ¿Se acuerdan cuál es la primera campaña de Morelos? ¿Cuál es la primera, comienzo de la primera campaña de Morelos? ¿A qué se refiere? Pregunta para todos. ¿Qué se refiere la primera campaña de Morelos? ¿No? La primera campaña de Morelos, la respuesta correcta es C. La primera campaña de Morelos es cuando Morelos va a buscar a Hidalgo y le pide que se va a unir a su ejército. Hidalgo le dice, no, regrésate a Guerrero y desde Guerrero organiza a un ejército. Esa es la primera campaña de Morelos. Ajá. Después viene la Junta de Zitácuaro, después viene la instalación del Congreso y el Congreso va a dar la Constitución de Apatzingán. Respuesta correcta es C. ¿Ok? Cuidado. No olviden que es la primera campaña de Morelos. ¿Ok? Siguiente, toman captura. ¿Ok? Ángel, te toca la 3 y Vale la 4. Pero ponen sus respuestas en el chat. Todos también, Fabio. ¿Ya? ¿Respuestas? Fabio, Vale, Ángel. Ángel, ya. Vale, Fabio. Fabio, ya. Vale. Ok. Vale. Bien, vamos a revisar. El sistema federal mexicano del siglo XIX establecía, aquí la pregunta, lo que les están señalando es que digan en qué consiste el federalismo. Ajá. El sistema federal es el federalismo. ¿En qué consiste? Consiste el poder emana del pueblo, la capital ejercía el poder sobre los estados eran soberanos o los gobernantes eran elegidos por el pueblo. Respuesta correcta es C.
cada estado es soberano, es decir, tiene una autonomía relativa, puede decidir. El sistema federal, cada uno decide, decide cierta parte, ¿ok? Vamos con la siguiente. Causa interna de la independencia de la Nueva España. Aquí nos están señalando esto, ¿no? Causa interna. La invasión francesa, no, es una causa externa. División de territorial por intendencias. Podría ser, las reformas borbónicas fueron una división territorial por intendencias, pero esta más bien sería una consecuencia de de las reformas borbónicas. Aplicación de la Real Cédula de Consolidación de Vales y expulsión de jesuitas de los territorios novohispanos. Ok, chicos, aquí estas dos, la B y la D, es una consecuencia de las reformas borbónicas. Ajá, consecuencia, es decir, se establecen las leyes y tienen como consecuencia la división de intendencias y la expulsión de jesuitas. Ajá, pero aquí nos están diciendo, es una causa de la independencia. Entonces, la respuesta correcta es C, aplicación de la Real Cédula de Consolidación de Vales. ¿Qué significa esto? Que esta es una ley que viene en las reformas borbónicas, ¿ok? No sé si me doy a entender. Esta es la ley, es la B y la D es una consecuencia. Ajá. ¿Sí queda claro? O más o menos. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, eh, por ejemplo, ah, en México se aprueba, ay, en México se aprueba la pena de muerte a, a los violadores. Esa es la ley. Esa es la aplicación de la Real Cédula. Ajá. José fue llevado a la silla eléctrica y hubo manifestaciones en el estado de Coahuila. Esas serían las consecuencias. Eso sería la B y la D. José es llevado a la silla eléctrica y hay manifestaciones en Coahuila. Serían las consecuencias, ¿ok? Entonces, estas son consecuencias. Esta es una de las leyes que viene en las reformas borbónicas. ¿Ok? Siguiente, captura. ¿Ya lo tienen? Captura y en el chat me ponen su respuesta correcta. Sus respuestas.
Ya, Fabio. Ok, Ángel y Vale. Vale, Ángel, bien. Vamos a checar respuestas. Espérame un tantito. Ah, papel, lápiz. Ok. Respuesta. México perdió más de la mitad del territorio del país por el tratado de, y ustedes pusieron Guadalupe Hidalgo. Exacto. Ay. Respuesta correcta, la B. Ajá. 6. Tras la renuncia de Carlos IV, o sea, la abdicación como monarca español, ahí algunos pusieron A y otro D. Eh, Tras la renuncia de Carlos IV como monarca español y de Fernando VII como príncipe heredero, ¿qué reacción se suscitó en la Nueva España? ¿Ok? Respuesta correcta. Mm, A. Agitación, agitación y conspiraciones encabezadas por sectores criollos en nombre de Fernando VII. Ajá. Esa es la respuesta correcta. La C no puede ser. ¿Qué otra me pusieron? A y D. Ángel puso D. Se suscitó la abdicación de Bayón en mayo de 1808. No, porque te están diciendo qué pasa en Nueva España. Ajá. ¿Qué está sucediendo en Nueva España? En Nueva España, tras la renuncia de Carlos IV y Fernando VII, se da un clima de conspiraciones. Ajá, es el inicio de la independencia de México. ¿Ok? Ordenen cronológicamente los siguientes hechos y los ponemos en el chat. ¿Ya lo tienen, chicos? Piénsenlo bien, vean sus apuntes. Ya, chicos, ya lo tienen. Ordena cronológicamente en el chat sus respuestas.
Fabio ya. Ángel, vale. Ángel, vale. Me faltan ustedes. Ángel, ¿ya? Vale. Ok, vamos a checar. Dice, ordena cronológicamente los siguientes hechos. Ajá. Eh, plan de Iguala formulado por Guerrero o Iturbide. El plan de Iguala, ¿en qué etapa fue hecho? ¿Primera, segunda o tercera? Tercera, exacto. Vamos a ponerle un 3 aquí. Ok. La abolición de la esclavitud decretada por Hidalgo. Primera, segunda o tercera. Primera. La firma del Tratado de Córdoba. Primera, segunda o tercera. El Tratado de Córdoba, ¿en qué etapa se firma? Tercera. Bien, Ángel. La Constitución de Apatzingán, en la segunda. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con sus señalamientos de etapa, ya tenemos la primera, que sería la 2. La 2 sería nuestro primer orden cronológico. Ajá, la 2. Luego tendríamos la etapa 2, que sería la Constitución, sería 4. ¿Ok? Y nos quedan dos de la etapa 3. ¿Cuál fue primero? ¿El plan de Iguala o la firma del Tratado de Córdoba? ¿Qué fue primero? ¿La firma del Tratado de Córdoba o el plan de Iguala? El plan de Iguala, exacto. Entonces tendríamos 1 y 3. Ajá. Ese sería el orden cronológico de nuestra, de los hechos, ¿ok? ¿Quién la tuvo bien o no la tuvieron bien? Sería 2, 4, 1 y 3. Bien, Fabio. Ángel, hay que repasar cuáles son los sucesos, la cronología. Como este ejercicio vienen en su examen, entonces es importante que estudien cuáles son los sucesos de las 3 etapas, quiénes son los personajes, qué es la primera campaña de Morelos, etc. Entonces, que los tengan bien claros, chicos, para que no vayan a tener errores. Ajá, y les piden así, organiza cronológicamente. Las logias masónicas, que ya vimos que eran estas sociedades secretas, que van a estar divididas en yorquina y en escocesa. Y bueno, en 1845, 1848, que es cuando va a tener lugar este, ah, tiene fin la invasión de Estados Unidos de México, y la pérdida de más de la mitad del territorio. Todos los mexicanos estaban enojados con Antonio López de Santana y por lo tanto ya no lo querían en el gobierno. Entonces los liberales se organizan y se levantan en armas en la llamada Revolución de Ayutla de 1854, la segunda mitad del siglo XIX.
va a ser un movimiento armado en contra de la dictadura de Antonio López de Santana, va a ser encabezado por el liberal Juan Álvarez. Pregunta, chicos, ¿qué forma de gobierno querían los liberales? ¿Qué forma de gobierno querían los liberales? ¿Qué querían los liberales? Federalista, ajá, y un sistema federalista. ¿Y qué forma de gobierno? ¿Monarquía o república? República, exactamente. Entonces, los liberales querían una república federalista. Entonces, Juan Álvarez va a ser liberal y va a querer sacar a Antonio López de Santana y su idea de centralismo. Se le van a unir otros liberales como Ignacio Comonfort, Benito Juárez, ajá. Juan Álvarez va a promulgar el plan de Ayutla, igual que la revolución que tenía. ¿Qué decía este plan? Pues desconocer a Antonio López de Santana, y lo van a lograr. Se va a exiliar a Antonio López de Santana y las presidencias posteriores van a ser, cuando acaba la revolución de Ayutla, el primer gobierno que se va a establecer es un gobierno interino o provisional. Provisional en lo que se pueden realizar votaciones. Ajá. En este gobierno provisional va a estar Juan Álvarez, o lo va a encabezar Juan Álvarez, y posteriormente sus amigos liberales, Ignacio Comonfort, Benito Juárez, Melchor Ocampo, etc. ¿Ok? Y vamos a tener que durante el gobierno ya termina el itinerato, interinato de Juan Álvarez, y va a empezar el gobierno de Ignacio Comonfort, otro liberal. A partir de este periodo, es en el gobierno de Ignacio Comonfort que se van a llevar a cabo las leyes de reforma. Ajá, las leyes de reforma. Y van a tener precisamente el nombre de los liberales: Ley Juárez, Ley Lerdo y Ley Iglesia. ¿Alguien se acuerda de qué son estas leyes de reforma? ¿No se acuerdan qué dicen las leyes de reforma? Bueno, no se preocupen, ahorita las vemos. Las leyes de reforma van a ser 3, también se las preguntan en el examen. Se separan, ajá, en vínculo del gobierno y la iglesia. Esta parte que dice Fabio es bien importante, porque las leyes de reforma, el objetivo de estas leyes, de estas leyes de reforma va a ser separar las funciones que va a tener la iglesia y el Estado. ¿Por qué? Porque el gobierno liberal consideraba que la religión había tenido mucho poder desde la época de los españoles hasta la independencia. Entonces ellos consideraban que ya era momento de separar totalmente las funciones. Y estas leyes lo que van a hacer es eso, separar esas funciones. Una primera ley es la Ley Juárez, en la cual se va a suprimir el fuero militar y religioso. ¿Alguien sabe lo que es un fuero? Ajá, que no se les castiga. Exactamente. El fuero hace referencia a los privilegios. Ajá. Se suprime el privilegio militar y religioso, lo que dice Fabio. Antes no se les castigaba
a los militares porque eran militares y a los religiosos porque eran religiosos. Entonces, la ley Juárez establece que no va a haber esos privilegios y que todos van a ser juzgados por un mismo tribunal. La ley Lerdo habla sobre la desamortización. ¿Qué es la desamortización? La desamortización es quitarles los bienes o las fincas rústicas que están en manos de la iglesia. Ajá, la iglesia no puede poseer ni ganado, ni haciendas, ni tierras, ni nada, porque esos son parte del Estado, no de los religiosos. Esa es la desamortización. Y la ley iglesias tiene que ver con las subvenciones parroquiales. ¿Qué son las subvenciones parroquiales? Son los sacramentos: bautismo, comunión, confirmación, matrimonio, defunción. Todos, todos estos sacramentos son cobrados. Ajá. Entonces, lo que hace la ley iglesias es que la iglesia ya no puede cobrar lo que quiera, sino ajusta un, un mismo cobro para todas. Y también establece que ya la iglesia no se puede encargar de las actas de nacimiento y de función. Ajá, ahora va a haber un nuevo organismo encargado de eso. Entonces también le quita el poder. Actualmente, ¿qué institución es la encargada de llevar a cabo em, este papeleo sobre quién nace y quién muere? ¿A dónde van para sacar su acta de nacimiento, para tramitar por primera vez? Al registro civil. Ok, el registro civil, Fabio, bueno, Ángel y Valet, es creado en este momento por las leyes de reforma. ¿Ok? Bien, Ángel. Entonces, el registro civil se crea también en este periodo como una forma de quitarle poder a a la iglesia. Ajá. Y bueno, esto va a llevar al momento de apogeo o de gobierno de Benito Juárez. Ajá. Posterior a Ignacio Comonfort, cuando termina su periodo de presidencia, le va a seguir el periodo de Benito Juárez. ¿Ok? Pero antes de entrar de lleno a lo de... ¿Me pueden decir para hacer... Bueno, dudas sobre las leyes de reforma, ¿las anotaron, chicos? Ok, bien. ¿Cuál es la primera constitución? Pregunta. De 1814, exactamente. Un breve paréntesis. La de Apatzingán. Es una pregunta de su examen también. Ah, Apatzingán, Ángel, exacto. Ok, en su examen va a venir un reactivo que les va a preguntar sobre las características de las constituciones. Es importante que ustedes sepan el contexto eh, que tienen estas constituciones. ¿Qué significa el contexto? Que ustedes identifiquen en qué momento fueron creadas y por lo tanto las características que van a tener. La primera constitución, y muchos, es una pregunta del examen, dice, ¿cuál es la primera constitución de México? Y todo el mundo se va por el año. Ay, debe de ser la de 1812. Pero la Constitución de 1812 es la Constitución de Cádiz. ¿Y dónde hacen esta Constitución? ¿Dónde hacen la Constitución de Cádiz?
¿En dónde promulgan la Constitución de Cádiz? En España, exactamente. Entonces, esta constitución de Cádiz no es una constitución de México, es una constitución de España. Por lo tanto, no es la primera de México. ¿Cuál es la característica de la Constitución de España o de Cádiz? Que habla sobre una monarquía constitucional. Recuerden que lo que quiere hacer es que mientras son prisioneros Carlos IV y Felipe VII, el Parlamento o la Constitución es la que va a gobernar en nombre de los reyes. Por eso es que se hace esa ley. 1814 es la primera Constitución de México o también llamada Constitución de Apatzingán. Esta Constitución, ¿en qué documentos está basado? ¿O en qué se basó para hacer la Constitución de Apatzingán? En sentimientos de la nación. Exacto, Fabio, en los sentimientos de la nación y por lo tanto tiene estos puntos: soberanía, división de poderes, la religión católica como única. ¿Se acuerdan que les decía que Morelos nunca habla de la forma de gobierno? Simplemente habla de una división de poderes. Por lo tanto, la primera constitución no establece qué forma de gobierno va a tener México, sino simplemente habla sobre una división. 1824, ya acabó la independencia de México. Esta constitución se va a hacer posterior a la monarquía de Iturbide. De hecho, se va a hacer para quitar a la monarquía, ¿no? Aquí sí, ya se va a establecer a la república como forma de gobierno. ¿Qué es una república? Y puede venir en su examen de cívica. La república es una forma de gobierno basada en los tres poderes: ejecutivo, legislativo y federal. ¿Ok? La Constitución del 24 es más precisa. Habla de una república. Mm, ay, se me perdió. Aquí está, ya. Habla de una república y habla del sistema federalista. Ajá, del sistema federalista. Entonces establece a la República Federal como forma de gobierno y confirma que la religión católica sigue siendo la única. ¿Ok? 1857. ¿Quién está gobernando en 1857? Benito Juárez, Ignacio Comonfort, exacto, exactamente Comonfort. Cuando se hacen las leyes de reforma está Comonfort. Ok, bueno, entonces es importante que vinculen a Comonfort y Juárez. Entonces, en 1857 es una constitución, liberal. Ajá. Lo que decía hace rato, ¿quién escribió? Creo que Fabio escribió: lo que busca esta constitución liberal es la separación de las funciones de la Iglesia y el Estado. La Constitución de 1857 está basada en las leyes de reforma. Ajá. ¿A quién, en contra de quién va? De la Iglesia y del fuero militar. Entonces, se trata de garantías individuales. Son leyes que van solamente para un sector, no afectan a toda la población, afectan a la Iglesia y a los militares. ¿Ok? Y la última constitución que se va a hacer
va a ser la de 1917. ¿Qué suceso acontece en México en esa fecha? ¿Qué hecho histórico? ¿Qué suceso está ocurriendo en 1917? ¿No? 1917, contexto en México. ¿Qué hecho histórico? Revolución Mexicana, exactamente. La Revolución Mexicana. Entonces, la Constitución de 1917 va a tener aquello que se ganó durante la Revolución Mexicana. La vamos a hablar mañana, ya. Son las demandas de la revolución. Trabajo, ahí se me fue, educación principalmente, soberanía, van a ser las demandas de la Revolución Mexicana y que van a estar plasmadas en la Constitución de 1917. La Constitución de 1917 va a contener garantías sociales porque sí nos van a afectar a todos. ¿Ok? Este cuadrito creo que viene en el documento que les pasé sobre documentos. Si no, em, si no me equivoco, viene en ese documento, pero de todos modos checo. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Queda claro qué son las diferencias entre estas constituciones? ¿Sí? Espérenme tantito, estoy buscando el material que les di. Sí, Ángel, ahorita te los paso, se los voy a enseñar, ¿ok? Estos son este es el plan, el documento que les mandé sobre planes y tratados. Vienen los de historia universal, ajá, que son estos. Ay, pero me falta. Este fue el que les envié. Estos son de historia universal. Me faltan los de historia de México. Oigan, chicos, ¿pueden formar un grupo mejor o quieren o yo hago un classroom y se los paso? Les paso todos los documentos. ¿Qué les parece? Porque este ya se los envié, pero me hace falta otro. Y me faltan, a Ángel le tengo que enviar también porque no los pudo abrir. Entonces, este, o nada más Ángel es el que no, se los envío nada más a Ángel. Díganme cómo.
Esperen. Un grupo. Perfecto, Fabio. Te encargo. Ah, serás el encargado. Yo, ¿ok? Te paso, a ver, 55 20. ¿Cuál es mi número? Espera, espera. Se me olvida. ¿Cuál es mi? 55, 29, 44, 38, 80. ¿Ok? Fabio, formas el grupo, me incluyes y les paso los documentos, ¿vale? Para que puedan revisarlos, puedan tener el de los planes de historia universal, de historia de México, y queda de tarea los reactivos. Bueno, ahí les voy a escribir en el chat cuál serían la tarea, porque mañana sí necesitamos revisar. Mañana ya es viernes, mañana es nuestra última clase, entonces es importante que me hagan los reactivos, se los vuelvo a mandar, pero sí los necesito, ¿ok? Que me los, que los resuelvan, los impriman, los resuelvan y los podamos checar. Ajá. Ok, Fabio es el encargado de organizar el grupo y ya por el WhatsApp ya les envío los documentos. Ajá. Y bueno, ya para terminar, chicos, porque ya ven que estuvimos, ay, es- todo se complicó hoy con el internet. Ah, ok. Para terminar, ya nada más nos vamos a quedar en esta parte, ¿ok? Denme 5 minutos para terminar esto y ya ahorita los dejo salir. ¿Ok? Bueno, Ignacio Comonfort cumple su gobierno, su periodo de gobierno y ahora la disputa va a ser porque Benito Juárez quiere entrar también a este gobierno. Sin embargo, los conservadores empezaban a oponer resistencia. En el momento en el que sale Ignacio Comonfort, se presenta un candidato conservador a ocupar la presidencia y Juárez también, y se da un conflicto entre liberales y conservadores. Va a ser un conflicto tan grande que se le va a llamar guerra de reforma. Entran en guerra los dos bandos, liberales y conservadores. Entonces, esta guerra se le conoce como guerra de reforma o guerra de los 3 años, que va de la segunda mitad del siglo XIX hasta 1971. Finalmente sale victorioso Juárez, el bando liberal, y al término de este periodo de 3 años, Juárez se convierte en el presidente de México. Sin embargo, los conservadores, a pesar de que habían perdido la guerra, estaban manteniendo contacto con Francia, de tal forma de que le pedían al gobierno francés, que era Napoleón III, que los ayudara a quitar a los liberales del poder. ¿Por qué? Porque los liberales estaban siendo aconsejados por Estados Unidos, entonces era una lucha entre poderes. Esto va a ocasionar que el gobierno francés se inmiscuya en todo este problema y va a buscar un pretexto, un pretexto para comenzar la guerra. ¿Cuál va a ser este pretexto? Le va a pedir, Juárez llega al poder y para levantar, se puede decir así, al país del problema económico, Juárez decide suspender el pago de las deudas externas. México tenía deuda con Inglaterra, Francia y España. ¿Por qué con España? Porque a España le estaba pagando el independizarse. Y con Inglaterra y Francia
tenía deudas porque ellos habían sido los primeros en empezarle a prestar dinero a México después de la independencia. Entonces Juárez dijo, México ya no tiene dinero y para reactivar su economía y su vida necesita dejar de pagar estas deudas. Declara una moratoria. Esto no les va a gustar a los tres grandes, Inglaterra, Francia y España, y deciden llegar al puerto de Veracruz. Imagínense la impresión que debió ser ver las embarcaciones de los tres países, de las tres potencias en Veracruz. Entonces, ellos llegan diciéndole al gobierno de Juárez, o nos paga o guerra. Juárez logra dialogar con ellos y les dice, sí les voy a pagar, pero ahorita no tengo dinero, denme chance y les pago posteriormente. Inglaterra y España dicen, ok, no hay problema, nos pagas después, pero Francia venía decidido a que le pagaban o hacían la guerra. Y bueno, finalmente las tropas francesas entran a territorio mexicano y es cuando se va a dar lo que conocemos como la batalla de Puebla, ¿no? Que va a ser este enfrentamiento entre el ejército francés y el ejército mexicano. Ajá. En la Convención de Londres es donde acuerdan mandar estas tropas para amenazar al gobierno mexicano. ¿Qué consecuencias va a tener esta invasión francesa? Va a tener como consecuencias, les decía, esta batalla del 5 de mayo, pero la llegada de Maximiliano de Habsburgo a México como emperador de México, ¿no? ¿Qué pasó con Juárez? Como perdieron la guerra, Juárez se retiró al norte de México y ahí empezó a gobernar, mientras que en el centro estaba Maximiliano de Habsburgo, ¿ok? Entonces, a esto se le considera la segunda intervención francesa. ¿Cuál fue la primera? ¿Cuál fue la primera intervención francesa? ¿Cuándo fue la primera vez que intervino Francia? ¿Cómo se llama ese conflicto donde el primero? Guerra de los pasteles, ¿ok? Acuérdense de esto, la primera es la guerra de los pasteles, la primera, y la consecuencia de la guerra de los pasteles es el pago de la indemnización. En la segunda intervención francesa, la consecuencia va a ser el gobierno de Maximiliano de Habsburgo, ¿ok? ¿Queda claro, chicos? ¿Dudas? Bien, vale. Una disculpa por ahí por todas las fallas, ¿eh? Hacen el grupo, chicos, me avisan y yo les mando los documentos y quedan de tarea, bueno, ya les voy a escribir ahí, que queda de tarea, hacer los reactivos, ¿vale? Nos vemos y que tengan linda tarde. Nos vemos, bye.